Sean bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión del programa número 10 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en su segunda temporada 2024. Estamos aquí, todo el equipo de TV UNAM, muy cerca de la sala Nezahualcóyotl y todo está listo para comenzar nuestro concierto de hoy. Quédense con nosotros. Nuestro concierto de hoy forma parte del foco Austria de esta temporada y sobre todo de la celebración del bicentenario del compositor austriaco Anton Bruckner. Abriremos nuestro concierto de hoy con la suite de ballet de Rocío Sanz, compositora costarricense mexicana que fue una parte muy importante de la vida cultural mexicana en la segunda mitad del siglo XX. Y después del intermedio vendrá el plato fuerte del concierto de hoy, que es la novena sinfonía de Anton Bruckner, que dejó inconclusa a su muerte. En la segunda parte del concierto escucharemos la novena sinfonía de Anton Bruckner, pero hay tanto que decir sobre ella que comenzaré a introducirla desde ahora. En 1896, a la muerte de Bruckner, en su escritorio quedaron los bocetos inacabados de su novena sinfonía, en la que trabajó hasta los últimos días de su vida. Sin duda, esta sinfonía iba a ser la culminación de toda su obra musical y, por supuesto, sinfónica. La inspiración sinfónica de Bruckner siempre fue la novena sinfonía de Beethoven, y para su propia novena sinfonía eligió colocarla en la misma tonalidad en la que Beethoven colocó la suya. Pero lejos de ser una imitación, esta sinfonía de Bruckner es una respuesta, es su propia búsqueda espiritual incesante que no acaba de encontrar respuesta. La obra está dedicada a nada menos que a Dios Padre Todopoderoso, Majestad de Majestades, y la escala es apropiadamente inmensa, monumental. Es tan vasta que está empujando los límites de la sinfonía y las estructuras propias de la forma, como el desarrollo o la recapitulación, se empiezan a difuminar entre sí en inmensos tsunamis de música. Pero antes de escuchar la novena de Bruckner, abriremos el concierto con la suite de ballet de Rocío Sanz. Rocío Sanz fue una compositora costarricense que después de estudiar en su tierra y en Los Ángeles, eligió venir aquí al conservatorio a estudiar en tiempos de Blas Galindo, de Rodolfo Hafter y de Carlos Jiménez Mabarac. Rocío Sanz fue muy estimada en la vida cultural mexicana por el programa de radio que llevó en Radio UNAM desde 1972, El Rincón de los Niños, que a lo largo de 400 episodios logró comunicarse con las infancias setenteras en sus propios términos. Pero además de su importante contribución a la música, literatura y comunicación infantiles, Rocío Sanz tuvo una relación muy estrecha con la música para escena, lo cual la llevó a ser la compositora residente del Teatro de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Como compositora para escena, Rocío Sanz escribió la música para 19 obras de teatro y varios ballets. Esta suite de ballet que vamos a escuchar hoy fue escrita en 1959 y van a escuchar ustedes que es música muy claramente pensada para ser danzada. Pongan atención en el tema del primer movimiento que va algo así como y el del tercer movimiento que es más carnavalesco, que es como chan 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 cha cha chan cha cha chan chan. Vamos entonces a escuchar de Rocío Sanz su suite de ballet que consta de 3 movimientos: andante, lento y allegro moderato. Acompáñenme al interior de la sala Nezahualcóyotl, que todo está listo para comenzar esta primera parte del concierto de hoy, bajo la batuta del director titular, Sylvain Gassanson. En la suite de ballet podemos escuchar la capacidad de Sanz para construir ambientes musicales. La suite comienza con un portentoso y oscuro andante. Luego viene un breve y expresivo movimiento marcado lento que guía una suave danza a ritmo de barcarola.
por último, escucharemos un desconcertante allegro moderato, una danza carnavalesca distorsionada que cruza el umbral de lo grotesco a lo inquietante.
Y así termina esta breve obra, esta breve suite de ballet de Rocío Sanz. Y para empezar este intermedio, vamos a una entrevista sobre el repertorio de hoy. Este fin de semana tocaremos una pieza de una compositora costarricense, Rocío Sanz, una suite de ballet, una pieza de 10 minutos. Rocío Sanz, compositora bien conocida aquí porque vivió varios años en México y dejó un legado musical importante en el país. Y luego tocaremos la Sinfonía número 9, la última sinfonía del compositor Anton Bruckner, en la versión en 3 movimientos en lugar de 4, porque dejó inconclusa la sinfonía del compositor, así que vamos a tocar esta versión de la música de Bruckner en 3 movimientos. Tenemos una obra de la maestra Rocío Sanz. Es una maestra que, bueno, es costarricense, nació en San José, pero luego, bueno, fue a estudiar a Estados Unidos y después terminó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Estudió con figuras de la talla de Blas Galindo, de Jiménez Mabarak, de Rodolfo Halfter, ¿no? Estos grandes pilares de la composición en México. Y es alguien que dedicó muchos de sus esfuerzos a la interdisciplina, a la música con escena. Bueno, es una pieza en 3 movimientos, una suite bastante ligera, sencilla, o sea, no es música compleja, complicada, es música muy divertida, muy, sí, ligera. Escrita, es como casi música de película, o sea, algo súper sencillo, súper agradable y sin ninguna cosa compleja, complicada. Es realmente como unos 10 minutos de música para el puro gusto, digamos, o para disfrutarla. Entonces es una pieza así ligera. Un primer movimiento a manera de introducción, que es un andante, para dar paso a un movimiento lento, ¿no? Un tanto hasta sombrío, ¿no? que nos mete en un estado de ánimo muy particular, para luego dar pie al tercer movimiento, que es un allegro moderato, ¿no? Entonces, pues muy interesante cómo la compositora maneja estos diferentes estados, diferentes escenas que nos remiten a diferentes estados de ánimo en una misma suite. La Sinfonía de Bruckner tiene mucho más contenido, mucho más profundidad. Es una sinfonía sobre todo porque es la última del compositor, entonces contiene mucho de lo que hizo toda su vida. Era un compositor muy católico, muy relacionado con la fe religiosa y justamente dedicó la última sinfonía a Dios, nada menos, entonces no es algo pequeño, digamos, pero lo hizo de una forma muy sincera. No era un hombre con un hubris o con un pensamiento de sí mismo muy grande, era un hombre muy humilde, un católico muy humilde, y dedicó la sinfonía a Dios nada más para dedicar algo a su querido, como lo dice Dios, porque se dedicó toda su vida a escribir música para Dios. Entonces el contenido de la sinfonía es bastante poderoso por eso, y también porque es la última sinfonía del compositor, sabiendo que compuso los últimos compases del tercer movimiento unos días, unas horas antes de morir. Entonces también el contenido de esta música es muy importante, muy poderoso. Es una obra, bueno, por demás importante en el repertorio sinfónico de Bruckner, ¿no? Este gran sinfonista, que de hecho, del cual estamos conmemorando su 200 aniversario, ¿no? Es por eso que hemos incluido varias de sus sinfonías en toda esta temporada, ¿no? A propósito del Foco Austria, que estamos justo cerrando en este concierto. Es una obra que Bruckner no alcanzó a completar, hizo solo 3 movimientos, y es una obra que en ocasiones se hace en algunas versiones en que se han completado el 4º movimiento, ¿no? Bruckner mismo dejó instrucciones de una posible ruta que podría haber tomado ese 4º movimiento, entonces ha habido esfuerzos en ese sentido. Existe una versión completada con un 4º movimiento que se completó más o menos en los años 2000, pero por un musicólogo, pero no lo vamos a hacer porque me parece que esta sinfonía tiene más sabor cuando se toca solamente lo que nos queda de Bruckner. Entonces vamos a tocar la versión en 3 movimientos, que dura más o menos 1 hora, 5 minutos, y así cuando se termine el tercer movimiento, que es un adagio muy largo,
nos quedamos así, ¿no? Con los últimos compases del compositor. La música en sí también se relaciona con el romanticismo o el postromanticismo de la época, que tampoco hay tradición, la misma tradición aquí en México. Entonces la dificultad viene de esto, de no tener la tradición, la costumbre de escuchar o tocar este tipo de música. Entonces mi trabajo como director europeo, que tiene quizá más tradición en esta música, porque yo crecí cerca de Alemania, entonces la tradición germánica es mía. O sea, yo soy más alemán casi más alemán que francés. Entonces entiendo bien, yo creo, lo que es la música germánica. Entonces la música de Bruckner la he escuchado desde siempre y yo creo que yo puedo aportar a la orquesta esta tradición, esta forma de saber cómo tocar esta música, cuál es la tradición que trae esta música. Con esta presentación, digamos, concluimos este esfuerzo conmemorativo por el 200 aniversario de Anton Bruckner. Me parece que de las novenas que existen, la de Beethoven, de Mahler, de Schubert que hicimos, la novena de Bruckner tiene un lugar muy especial y para mí sería quizás la mejor de todas. Mejor que Mahler, mejor que Beethoven, mejor que Schubert. Es realmente como el punto máximo de la composición, la perfección hecha música. O sea, realmente es una cosa increíble y yo quiero compartirlo con los músicos y con el público. Entonces necesito su presencia. Ahora vamos a una cápsula sobre el repertorio de hoy. Los muchos Bruckners. Bruckner, coralista. Bruckner empezó su vida cantando. Cuando su padre murió y él tenía solo 13 años, fue enviado al monasterio agustino de San Florian para ser un niño cantor. Y ahí también aprendió a tocar violín y órgano. Su vida en el monasterio agustino lo convirtió en un hombre sumamente devoto. Su primer lenguaje musical, el más natural, fue el de la música coral. Bruckner escribió un Te Deum, 5 salmos, una cantata festiva, un Magnificat, 7 misas y 40 motetes, entre ellos 8 Tantum-ergos, 3 Christus Factus Est y 3 Aves María. Sus misas incluyen una misa de Requiem en re menor, bajo clara influencia del Requiem de Mozart, y tiene también una misa solemnis y 3 misas que compuso tarde en su vida, que suelen interpretarse bastante. También escribió múltiples cantos profanos, escritos para sociedades corales y ocasiones especiales, pero estos no suelen interpretarse tanto. La música coral de Bruckner revela su personalidad, conservadora, devota, asidua a las más altas formas de sus géneros. Los motetes de Bruckner, por ejemplo, son piezas que, como los mejores motetes de la historia, meditan profundamente sobre la oración que están cantando. Son un deleite de cantar y musicalmente parecen una carta de amor a la música sacra escrita por Mozart. Bruckner, organista. Bruckner amaba el gran órgano de su monasterio desde que era niño y solía tocarlo durante los servicios eclesiásticos. Hoy en día, ese mismo órgano es conocido como el órgano Bruckner. Los organistas tienden a ser excelentes músicos, pero un poco chapados a la antigua, encerrados en su cámara musical allá fuera de la vista del público. Y Bruckner no era la excepción. Sin embargo, aunque se formó como organista y era un excelente intérprete del instrumento, escribió muy pocas obras para órgano, solo algunos preludios, fugas e improvisaciones. Bruckner, sinfonista. Después de vivir un tiempo como organista, Bruckner, quien era asiduo a las sinfonías de Beethoven, comenzó a desarrollar también un interés por Richard Wagner y decidió estudiar para escribir música orquestal y sinfónica. Comenzó a escribir sinfonías a sus 40 años, una edad que no conocieron ni Schubert ni Mozart. Pero como venía del mundo sacro, su música no llamó la atención al principio. Su cuarta sinfonía fue la primera en romper esta barrera y no se convirtió en un sinfonista famoso hasta que estrenó su séptima sinfonía alrededor de sus 60 años. Las sinfonías de Bruckner deben mucho a Beethoven y a Wagner. De Beethoven tomó su capacidad para construir tensión a lo largo de una gran cantidad de tiempo, y de Wagner tomó su fluidez, su orquestación y su enorme dimensión. Pero el resultado final de una sinfonía de Bruckner no se parece a ninguno de los dos, tiene su carácter propio. Estructuralmente, todas las sinfonías de Bruckner son muy conservadoras,
siempre siguen fielmente la estructura de 4 movimientos que dicta la tradición. Pero con todo y este aparente conservadurismo de Bruckner, sus sinfonías son extremadamente originales, tanto así que en su momento se leyeron como una evidencia de incompetencia. Pero hoy vemos muy claramente que su manera de estirar la estructura sinfónica hasta escalas monumentales era profundamente innovadora. Ni conservador ni radical, Bruckner sinfonista era ambas al mismo tiempo. Bruckner ideologizado. Después de su muerte, la música de Bruckner tomó vida propia. Inevitablemente, en la década de los años 30 del siglo XX, su música llamó la atención del régimen nazi, quien estaba meticulosamente designando la música con valores arios para distinguirla de la música degenerada. Para sorpresa de nadie, los nazis aprobaban de la música de Bruckner porque consideraban que expresaba los valores del pueblo alemán. Hitler, en particular, era muy asiduo a Bruckner. Consagró un busto de este compositor en 1937 en el templo de Valhalla en Regensburg. Después echó su ojo sobre el amado convento de San Florian, donde Bruckner creció, y decidió expulsar a los monjes, pagar por la restauración del órgano de su propio bolsillo y convertir el espacio en un centro de estudios de Bruckner. Incluso fundó una orquesta sinfónica de Bruckner y el compositor acompañó a Hitler hasta su muerte. El adagio de su 7ª sinfonía fue emitido en la radio alemana cuando se anunció la muerte de Hitler el 1 de mayo de 1945. Esto ha cernido una sombra sobre la figura de Bruckner, especialmente en Austria y Alemania, donde esta historia es más conocida. Sin embargo, el mismo Bruckner no era un personaje tan problemático y su música no se ha asociado con la ideología nazi después de aquella terrible guerra. Bruckner, el constructor de puentes. Por último, tenemos la faceta más literal de Bruckner, la sugerida por su propio nombre. En alemán, Bruck significa puente y Bruckner, constructor de puentes. Él no lo sabía, pero realmente fue a eso a lo que Bruckner vino a este mundo. Construyó un puente entre la música sacra y la sinfónica, integrando elementos abstractos, meditativos y contemplativos de su vida anterior como coralista y organista a su producción orquestal. Construyó también un puente entre la libertad creativa de Beethoven y la libertad de forma de Wagner, cuadrando un círculo que podía parecer imposible de reconciliar en la tradición musical germánica. Y al hacer estos dos puentes construyó un gran puente hacia el futuro de la sinfonía. Y le tocaría a otro gran sinfonista llamado Gustav Mahler tomar este trabajo de Bruckner, honrarlo con su 2ª sinfonía y luego llevarlo a otros horizontes, a su última expresión, hasta estirar los límites de la tonalidad misma. Como dijimos al inicio del programa, Anton Bruckner nunca terminó el 4º movimiento de su 9ª sinfonía. Así que tradicionalmente se tocaba su Te Deum en lugar de este 4º movimiento. Bruckner dejó una inmensa cantidad de bocetos inacabados de diversos momentos de su proceso compositivo. La UFUNAM va a interpretar hoy la mejor versión existente, que sin duda canaliza el espíritu de Bruckner. Vamos entonces a escuchar ahora sí de Anton Bruckner, su sinfonía número 9 en re menor, que consta de 3 movimientos: solemne, misterioso; scherzo, trío; y adagio. Acompáñenme al interior de la sala Nezahualcóyotl, que todo está listo para comenzar esta segunda parte de nuestro concierto bajo la batuta de nuestro director titular, Sylvain Cassanson. Como siempre, Bruckner no tiene prisa. La música emerge misteriosa y solemne de un estremecimiento en las cuerdas y se va ensamblando hasta romper en un enorme tutti. Se presentan 2 grandes atmósferas más, una lírica y otra más fría. Y el resto del movimiento, las 3 ideas son exploradas, reforzadas y contrapuestas a lo largo de 20 minutos. La palabra scherzo significa broma, y muchos scherzos sinfónicos son lúdicos y juguetones. Este está lejos de serlo. Es un ataque sostenido, obsesivo e iracundo. Una búsqueda de catarsis que encuentra un espacio en la sección intermedia del movimiento, el trío, que no termina de dar un respiro, sino que sigue buscando. El tercer movimiento es el último que Bruckner terminó y muchas interpretaciones de la sinfonía terminan con él.
Otra inmensa estructura, similar a la del primer movimiento, se va desenvolviendo hacia distintos planos emocionales, unos más tortuosos que otros, hasta llegar a transfigurar la agonía en un gran suspiro final. Estimado público, les informamos que la versión de la novena sinfonía en re menor de Anton Bruckner, que se interpretará a continuación, consta de los 3 movimientos originales: Feierlich misterioso, Scherzo trío y Adagio. Como un homenaje a la memoria de Anton Bruckner, les pedimos guardar unos segundos de silencio al término de la sinfonía. Muchas gracias.
Y así termina esta interpretación de la novena sinfonía de Bruckner, la tercera de sus sinfonías que tuvimos el deleite de escuchar en esta temporada para celebrar su bicentenario de nacimiento. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y no dejen de seguirnos acompañando en nuestras transmisiones. Estaremos como siempre en TV UNAM y Radio UNAM. Hasta la próxima.